Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 4. Gestión de personal. Volumen 3. No exista un puesto de trabajo vacante adecuado y dotado presupuestariamente, se promoverá la movilidad de la persona y del puesto de trabajo del que es titular a otra unidad del mismo departamento ministerial u organismo público, y en su caso, a otra localidad que resulte adecuada. Asimismo, por razones excepcionales de carácter organizativo, podrá promoverse la movilidad de la persona y del puesto de trabajo que ocupa a otra unidad del mismo o diferente departamento ministerial u organismo público, y en su caso, en distinta localidad. Cuando se produzca cambio de localidad, únicamente podrá llevarse a cabo con la conformidad previa de la persona titular del puesto de trabajo. 2. En el caso de que se produzca cambio de departamento ministerial, el órgano competente para resolver será la Dirección General de la Función Pública, previa remisión de la documentación pertinente por parte de los ministerios implicados. 3. En las actuaciones derivadas de los procedimientos de movilidad de víctimas de violencia de género y violencia terrorista, así como por razones de salud, se guardarán las necesarias cautelas para la protección de la intimidad de las personas interesadas. 4. De estas movilidades y las consiguientes modificaciones de la relación de puestos de trabajo se informará a las subcomisiones paritarias correspondientes. Artículo 45. Movilidad entre administraciones públicas. 1. Se podrán atender peticiones de traslado formuladas por el personal laboral fijo al servicio de otras administraciones públicas, siempre que exista un acuerdo de reciprocidad expreso o un convenio que recoja expresamente la figura de la movilidad interadministrativa en los términos y según los criterios acordados en aplicación del presente convenio. 2. La Dirección General de la Función Pública establecerá los criterios de la movilidad y se encargará de fomentar este tipo de acuerdos. 3. Igualmente, se podrán atender peticiones de movilidad de trabajadores y trabajadoras que desempeñen puestos de trabajo sujetos al ámbito de otros convenios colectivos acordados en el ámbito de la Administración General del Estado. 4. Esta movilidad entre convenios colectivos de la propia Administración General del Estado se realizará atendiendo a los criterios negociados en el seno de la comisión paritaria de este convenio. Capítulo 3. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo, movilidad funcional, traslado obligatorio y desplazamiento temporal. Artículo 46. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 1. La persona titular de la subsecretaría u órgano competente en materia de personal podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, de carácter individual o colectivo, cuando existan probadas razones técnicas, de eficiencia organizativa o de mejor prestación de los servicios públicos. Se entenderá que concurren dichas causas cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la prestación del servicio público en el ámbito del departamento u organismo, a través de una más adecuada organización u optimización de sus recursos humanos. Tendrán la consideración de modificación sustancial de condiciones de trabajo las contempladas en la legislación laboral que esté vigente. 2. En el caso de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual, esta se negociará en la correspondiente subcomisión paritaria en el plazo de 15 días desde su presentación, con carácter previo a la adopción de la resolución motivadora de la decisión. Con posterioridad a dicha negociación, la decisión de modificación se notificará a la persona afectada y a su representación legal y sindical con una antelación mínima de 15 días a la fecha de su efectividad, así como a la subcomisión paritaria. 3. Cuando se trate de modificaciones de carácter colectivo,
La Administración abrirá un período previo de consultas, y en su caso negociación, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, con la representación del personal laboral, para lo cual se entregará una memoria justificativa de las causas o motivos de la modificación propuesta, así como de las medidas a aplicar y sus referencias temporales. Finalizada la negociación o período de consultas, la decisión de modificación se notificará al personal laboral afectado y a la subcomisión paritaria correspondiente con una antelación mínima de 30 días a la fecha de su efectividad. Artículo 47. Movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional. 1. La persona titular de la subsecretaría u órgano competente en materia de personal podrá acordar motivadamente en el ámbito de este convenio la movilidad funcional entre puestos de trabajo dentro del mismo grupo profesional al que pertenezca el trabajador o trabajadora, esto es, a puestos de familia profesional y o especialidad distintas, con las únicas limitaciones de la titulación académica o profesional exigida para ejercer la prestación laboral, de las aptitudes de carácter profesional necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, que podrán completarse, previa realización si ello fuera necesario de procesos básicos de formación y adaptación, así como las derivadas del cumplimiento de los requisitos de la relación de puestos de trabajo correspondiente. 2. Esta movilidad requerirá a. Comunicación motivada a quienes ostenten la representación del personal laboral y a la subcomisión paritaria. B. Criterios de precedencia para asignar a las personas afectadas, entre los que se deberá estimar la voluntariedad del trabajador o trabajadora. C. Programa de formación y adaptación al puesto de trabajo si fuera necesario. 3. La movilidad se efectuará sin menoscabo de la dignidad de la persona afectada y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente al puesto que efectivamente desempeñe. 4. No cabrá invocar las causas de despido objetivo, de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación, en los supuestos de realización de funciones distintas a las habituales como consecuencia de la movilidad funcional. 5. En el caso de que un puesto de trabajo sea ocupado mediante movilidad funcional, durante un año continuado o 2 alternos en un plazo de 3 años, se procederá a su cobertura definitiva a través del concurso abierto y permanente previsto en el presente convenio. 6. En ningún caso podrá ser valorado como mérito para la provisión de ese puesto de trabajo el tiempo de servicios prestados como consecuencia de la movilidad funcional regulada en este artículo. Artículo 48. Desempeño de puestos de trabajo de distinto grupo profesional. 1. Por necesidades del servicio, cuando existan razones técnicas, de eficiencia organizativa o para una mejor prestación de los servicios públicos, la persona titular de la subsecretaría u órgano competente en materia de personal podrá acordar, por el tiempo imprescindible, el desempeño de puestos de trabajo vacantes para la realización de funciones de superior o inferior grupo profesional, con las únicas limitaciones inherentes a las titulaciones académicas o a los conocimientos profesionales que se puedan requerir para el desempeño de las funciones correspondientes, así como en los contemplados en la relación de puestos de trabajo. 2. La movilidad se efectuará sin menoscabo de la dignidad de la persona y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente a las funciones del puesto que efectivamente desempeñe, salvo en los casos de encomienda de funciones de grupo inferior en los que mantendrán la retribución de origen. 3. En el caso de encomienda del desempeño de un puesto de trabajo de grupo profesional inferior, la movilidad deberá estar justificada por necesidades perentorias o imprevisibles del servicio, no pudiendo ser su duración en su totalidad superior a un mes en un período de un año. 4. En el supuesto de atribución del desempeño de un puesto de trabajo de grupo profesional superior, este se encomendará preferentemente al personal laboral del grupo profesional inmediatamente inferior. La atribución del desempeño de un puesto de trabajo de dicho grupo profesional no podrá ser superior a 8 meses de duración en el plazo de 2 años, computados de fecha a fecha,
y se realizará atendiendo a criterios objetivos. 5. Estas situaciones de desempeño de puestos de trabajo de distinto grupo profesional deberán comunicarse a quienes representan a los trabajadores y trabajadoras y a la subcomisión paritaria. 6. Si superados los plazos, persistiera la necesidad de realización de las funciones, se procederá a su cobertura a través del concurso abierto y permanente establecido en este convenio, o por otros procedimientos de provisión, atendiendo a los criterios de prelación establecidos en el presente convenio. 7. En ningún caso podrá modificarse el grupo profesional a través de la movilidad funcional, ni ser valorado como mérito para el ascenso, el tiempo de servicio prestado en funciones de superior grupo profesional. Artículo 49. Movilidad sin cambio de funciones. 1. La movilidad sin cambio de funciones que traspase los límites del centro de trabajo, entendido este como la unidad productiva con organización específica, dentro del ámbito de la misma localidad, se realizará por necesidades del servicio, procediéndose a informar de la misma a quienes ostenten la representación del personal laboral, en el plazo de 3 días. 2. En los casos en que sea necesario aplicar unos criterios de prelación, por no afectar la movilidad a todo el colectivo que con iguales características presta sus servicios en el centro de trabajo, se aplicará el criterio de menor antigüedad reconocida conforme a lo dispuesto en este convenio. 3. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad en cuanto a la permanencia. Artículo 50. Traslado obligatorio a un centro de trabajo en distinta localidad. 1. El traslado obligatorio de centro de trabajo de un trabajador o trabajadora a una localidad distinta de aquella en que presta habitualmente sus servicios requerirá la existencia de razones técnicas, de eficiencia organizativa o de mejor prestación de los servicios públicos. 2. El traslado obligatorio de carácter individual se negociará en la correspondiente subcomisión paritaria en el plazo de 15 días desde su presentación, con carácter previo a la adopción de la resolución motivadora de la decisión. Con posterioridad a dicha negociación, la decisión de movilidad se notificará a la persona afectada y a su representación legal y sindical, con una antelación mínima de 30 días a la fecha de su efectividad. 3. Cuando se trate de traslados obligatorios de carácter colectivo, irá precedido del período de consultas, con la representación del personal laboral que se establece en el Estatuto de los Trabajadores. Finalizada la negociación o período de consultas, la decisión del traslado será comunicada al personal laboral afectado y a la subcomisión paritaria correspondiente con una antelación mínima de 30 días a la fecha de su efectividad. 4. El trabajador o trabajadora que como consecuencia del traslado obligatorio entre centros de trabajo distantes más de 50 kilómetros, o con cambio de isla y que suponga cambio efectivo de residencia, tendrá derecho a el abono de los gastos de viaje de la persona afectada y de su familia. b. Una indemnización de 3 días de dietas por la persona titular y cada integrante de su familia que efectivamente se traslade. c. El pago de los gastos de transporte del mobiliario y enseres. d. Una cantidad a tanto alzado de 10.942,73 €, incrementada en un 20% por cónyuge o conviviente acreditado y por cada hijo o hija, siempre que dependan del trabajador o trabajadora. 5. Cuando el traslado obligatorio no reúna las condiciones del apartado anterior, porque la distancia entre los centros de trabajo sea inferior a 50 kilómetros, el trabajador o trabajadora tendrá derecho, por una sola vez, a las siguientes indemnizaciones. A de 20 a 35 kilómetros, 1.641,40 €. B más de 35 kilómetros, 2.553,28 €. Estas indemnizaciones no procederán siempre que por parte de la Administración se facilite medio de transporte. Artículo 51. Desplazamiento temporal. 1. Por razones técnicas, organizativas o de prestación de servicio público,
La Administración podrá efectuar desplazamientos temporales de su personal laboral que exijan que éste resida en población distinta de la de su residencia habitual, atendiéndose, en primer término, a criterios de voluntariedad. 2. Se deberá comunicar por escrito al trabajador o trabajadora, a su representación sindical y a la subcomisión paritaria correspondiente, con 15 días de antelación, haciendo constar tanto las razones del mismo como la duración aproximada del desplazamiento, que en ningún caso podrá superar los 12 meses. 3. Al trabajador o trabajadora desplazado, además de sus retribuciones, se le abonarán los gastos de viajes y dietas, según lo establecido por el Real Decreto que regule las indemnizaciones por razón del servicio y lo establecido en el presente convenio. Artículo 52. Plazos de incorporación en los procedimientos de movilidad. El plazo de incorporación en el puesto de trabajo obtenido, tanto en el caso de un concurso abierto y permanente como en las otras formas de movilidad contempladas en este título, será de 3 días hábiles, en caso de no implicar cambio de residencia del trabajador o trabajadora, o de 1 mes, en caso de que comporte cambio de residencia o el reingreso al servicio activo. Dichos plazos comenzarán a computar desde el día siguiente al de la publicación o notificación de la resolución correspondiente. Artículo 53. Supuestos de cierre y reestructuración de centros de trabajo. La comisión paritaria podrá acordar la extensión de las cláusulas, previsiones y contenido del acuerdo para el personal laboral del Ministerio de Defensa sobre condiciones aplicables en caso de reestructuración de centros y establecimientos, que se mantiene vigente, al resto de departamentos ministeriales y organismos públicos que se encuentren idéntica situación en relación con alguno de sus centros de trabajo. Título 8. Estructura salarial. Artículo 54. Principios generales. Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas del personal laboral, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, ya los periodos de descanso computables como de trabajo. Artículo 55. Estructura salarial y clasificación. La estructura salarial regulada en el presente título se aplica al personal clasificado de acuerdo con lo establecido en el título 3 del convenio relativo a la clasificación profesional y en los anexos 2 y v. Artículo 56. Estructura retributiva. 1. La estructura retributiva del presente convenio es la siguiente. A. Salario base. B. Pagas extraordinarias. C. Otras retribuciones de carácter personal. 1. Antigüedad. 2. Complemento personal de antigüedad. 3. Complemento personal de unificación. 4. Complementos personales absorbables. 5. Complemento personal de encuadramiento. D. Complementos salariales. 1. Complementos de puesto de trabajo. 2. Complementos por cantidad o calidad de trabajo. 3. Complementos de residencia. Percepciones no salariales, indemnizaciones y suplidos. F. Retribución en especie. 2. El salario base, las pagas extraordinarias, la antigüedad, el complemento personal de antigüedad, el complemento personal de unificación, el complemento personal de encuadramiento, el valor de las horas extraordinarias y el complemento de residencia se actualizarán anualmente y con efectos de 1 de enero, en el porcentaje de incremento general de retribuciones que se fije para todos los empleados públicos de la Administración General del Estado. 3. La distribución de la masa salarial correspondiente al incremento retributivo que se establezca en las leyes de presupuestos generales del Estado para aplicar a los complementos de puesto de trabajo y a la productividad o incentivos a la producción será acordada por la Comisión Paritaria. 4. No se podrán reconocer al personal del presente convenio retribuciones salariales distintas de las expresamente previstas en el presente convenio. Artículo 57. Salario base. Es la parte de retribución del personal laboral fijada por unidad de tiempo que se percibe en 12 mensualidades,
según el grupo profesional, y cuya cuantía, para el año 2022, aparece determinada para cada uno de los grupos en el anexo tercero. Artículo 58. Pagas extraordinarias. 1. Las pagas extraordinarias del personal laboral acogido a este convenio se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre en la cuantía de una mensualidad de salario base, antigüedad y, en su caso, complemento personal de antigüedad consolidada, con referencia a la situación y derechos del personal en dichas fechas, salvo en los siguientes casos. A cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los 6 meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido, por un periodo de 6 meses entre 182, 183 en años bisiestos o 183 días, respectivamente. B. El personal en servicio activo que se encuentren disfrutando de licencia sin derecho a retribución en las fechas indicadas, devengarán la correspondiente paga extraordinaria, pero su cuantía experimentará la reducción proporcional prevista en la letra A anterior. C. En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a otra unidad fuera del ámbito de aplicación de este convenio, en cuyo caso la paga extraordinaria experimentará la reducción proporcional prevista en la letra A anterior. D. En el caso de cese del servicio activo, o de novación contractual derivada de un cambio de grupo profesional, la última paga extraordinaria se devengará el día de cese, y con referencia a la situación y derechos del trabajador o trabajadora en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados. A los efectos previstos en el presente apartado, el tiempo de duración de licencia sin derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados. Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación de la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente a los días transcurridos de dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes en el mismo. 2. A los efectos de lo previsto en este artículo, la paga de junio retribuye el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo, y la correspondiente a diciembre, el periodo de servicios entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. Artículo 59. Otras retribuciones de carácter personal y complementos salariales. 1. Antigüedad. Se reconocerá un complemento de antigüedad constituido por una cantidad fija de 27,09 € mensuales, que se devengarán a partir del día primero del mes en que se cumplan 3 o múltiplos de 3 años de relación laboral, prestando servicios efectivos en el ámbito de aplicación de este convenio. La cuantía de este complemento deberá actualizarse conforme lo establecido en el artículo 56,2. A efectos del cómputo de tiempo de los nuevos trienios a devengar, se considerará como fecha inicial la del reconocimiento del último vencimiento del complemento de antigüedad perfeccionado. A efectos de antigüedad se tendrán en cuenta los servicios prestados en el ámbito funcional de aplicación a que se refiere el artículo 1 de este convenio colectivo, como personal funcionario de carrera, interino, y en prácticas de la Administración Civil del Estado, personal eventual, personal contratado laboral fijo, contratado laboral temporal o contratado administrativo al amparo de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, cuyo texto articulado se aprobó por decreto 315/1964, de 7 de febrero. Se computa asimismo, a efectos de antigüedad, el periodo de prestación de servicios en organismos o entidades del sector público, con la excepción de los prestados en sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las administraciones públicas. Igualmente, serán computables a efectos de antigüedad los servicios prestados en las administraciones públicas de los Estados miembros de la Unión Europea, excepto aquellos servicios que tuvieran el carácter de prestaciones obligatorias.
Este cómputo referido a la prestación de servicios en las administraciones públicas de los Estados miembros de la Unión Europea será asimismo de aplicación a los servicios prestados en la administración pública de aquellos Estados en los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se encuentra definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Los servicios que se reconozcan al amparo de lo dispuesto en los 3 párrafos anteriores y que originen un nuevo cómputo de antigüedad, surtirán efectos en el mes siguiente al de la formulación de la solicitud. 2. Complemento personal de antigüedad. Dicho complemento estará constituido por el importe que en concepto de antigüedad, tanto nueva como congelada, pudiera tener reconocido hasta el 31 de diciembre de 1998, o en su caso, en el momento de integración en el ámbito de este convenio colectivo, el personal acogido al ámbito de aplicación de este convenio. Igualmente, también tendrán la consideración de complemento personal de antigüedad los trienios correspondientes a los períodos completados antes de 1 de enero de 1999, que se abonarán con los valores económicos del convenio colectivo de origen en que pudiera estar encuadrado el trabajador o trabajadora a la fecha de entrada en vigor del convenio único, y que se reconozca por los servicios prestados en el ámbito funcional de aplicación a que se refiere el artículo 1 de este convenio colectivo, como funcionario de carrera o cualquiera de las vinculaciones indicadas en el párrafo 3 del número anterior. 3. Complemento personal de unificación. El personal que viniera percibiendo este complemento mantendrán su percepción con las siguientes reglas. A. La cuantía total se percibirá en 12 mensualidades del mismo importe. B. El complemento será absorbible con los incrementos salariales que se pudieran producir por encima de los previstos con carácter general para todos los empleados públicos en los presupuestos generales del Estado, y los derivados de los cambios voluntarios de puesto de trabajo cuando impliquen ascenso de grupo profesional. Las minoraciones indicadas se practicarán, por la diferencia que corresponda, una vez llevadas a efecto las absorciones previstas en el punto 4 de este artículo. 4. Complementos personales absorbibles. Cuando un trabajador viniera percibiendo en su convenio colectivo de origen un complemento personal transitorio, operará la compensación y absorción previstos en el artículo 26,5 del Estatuto de los Trabajadores sobre el exceso de las retribuciones, de acuerdo con el orden y las reglas siguientes. A. Absorción del 50% de incremento que experimente el salario base, incluida la parte de pagas extraordinarias, por aplicación del porcentaje general establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como límite de crecimiento de la masa salarial. B. Absorción del 100% del exceso de incremento que experimente el salario base, incluida la parte de pagas extraordinarias, sobre el porcentaje general establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como límite de crecimiento de la masa salarial. C. Absorción del 100% de los incrementos derivados de cambio de puesto de trabajo que implique, o no, ascenso de grupo profesional, reconocimiento de nuevos pluses o complementos de puesto de trabajo, a excepción de los contemplados en el apartado 5,2 de este artículo, o establecimiento de nuevos conceptos retributivos de carácter fijo y periódico. 5. Complementos de puesto de trabajo. Los complementos de puesto de trabajo son los que están atribuidos a los puestos de trabajo en función de sus características o de las condiciones de la prestación de los servicios públicos que corresponda a los mismos. Son complementos salariales de índole funcional y su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en los puestos que los tengan asignados, por lo que no tendrán carácter consolidable, y el personal dejará de percibirlos cuando se supriman o modifiquen las características o condiciones que dieron lugar a la atribución de los mismos. Tendrán la consideración de complementos de puestos de trabajo los que, conforme a lo regulado en este artículo, se atribuyan a los puestos en las relaciones de puestos de trabajo de personal laboral, con indicación de las modalidades y de las cuantías que correspondan. 5,1 Complemento singular de puesto.
Los puestos de trabajo en los que concurran factores o condiciones distintas de las que hayan servido para determinar su clasificación en los grupos profesionales, conforme a lo establecido en los artículos relativos a la clasificación de este convenio único, o en los que aquellos factores se presenten con mayor intensidad, así como a los que se reconozcan otras singularidades debidas a la especial naturaleza de los mismos, tendrán asignados complementos singulares de puesto de acuerdo con los apartados siguientes de este artículo. 5.1.1 Los complementos singulares de puesto MJ y RCT corresponden a aquellos puestos de trabajo para los que la prestación de los servicios públicos conlleve una mayor intensidad respecto de los factores de responsabilidad, de cualificación técnica o de mando jefatura, que la requerida para determinar su clasificación en los grupos profesionales previstos en los artículos 7 y 8 del convenio. Para la valoración de los factores anteriores, se tendrán en cuenta los recursos humanos y los medios materiales de las unidades a las que se hallen adscritos los puestos de trabajo, su dependencia jerárquica, con relación a la estructura organizativa de dichas unidades, y la complejidad y la naturaleza de las tareas a desempeñar. 1. Complemento singular de puesto MJ, mando o jefatura. Corresponde a aquellos puestos que tengan atribuidas funciones de mando o jefatura, entendiendo por tal la coordinación, supervisión y o dirección del trabajo desempeñado por otros trabajadores del mismo grupo profesional. 2. Complemento singular de puesto RCT. Responsabilidad cualificación técnica. Corresponde a aquellos puestos que conlleven una especial responsabilidad y o cualificación técnica, puestos en los que el contenido de la prestación laboral implique conocimientos o requisitos de formación específica objetivamente diferenciados y añadidos a los propios de la especialidad correspondiente, o puestos que impliquen una posibilidad de incurrir en responsabilidad civil o penal objetivamente diferenciada y añadida a la responsabilidad inherente a la especialidad de que se trate. Los complementos MJ y RCT son independientes y compatibles en aquellos puestos de trabajo en los que de forma efectiva concurran ambos requisitos, funciones de mando, jefatura y especial responsabilidad o cualificación técnica. 5.1.2 Los complementos singulares de puesto de la modalidad E, condiciones especiales, corresponden a aquellos puestos de trabajo en los que concurran de manera continuada condiciones adversas que hagan más gravosa la prestación de los servicios públicos. Se incluyen en esta modalidad. 1. Complemento singular de puesto E1. A puestos en los que el centro de trabajo se encuentre ubicado fuera de núcleos de población y no sea posible acceder mediante transporte público, o el punto de llegada del mismo diste más de 1 kilómetro del centro de trabajo, siempre y cuando éste no facilite otro medio de transporte adecuado y compatible con los correspondientes horarios de trabajo. B. Puestos de trabajo ubicados en ámbitos que por sus condiciones orográficas, climatológicas o de altitud, supongan una mayor dificultad de acceso a los mismos. C. Puestos de trabajo que conlleven una prestación del servicio de manera continuada y por temporadas prolongadas, en una ubicación fuera del centro de trabajo. 2. Complemento singular de puesto E2. Puestos de trabajo que conlleven el desempeño de tareas de limpieza en las dependencias policiales de detención preventiva. 3. Complemento singular de puesto E3. A puestos de trabajo que conlleven la prestación de determinados servicios públicos en los institutos de medicina legal y ciencias forenses, institutos clínicos médico-forenses e institutos nacionales de toxicología, el Instituto de Toxicología de la Defensa y en los calabozos de la Administración de Justicia. B. Puestos de trabajo de los centros de investigación en los que, por la naturaleza de la actividad que corresponda al puesto, exista un riesgo de exposición a agentes biológicos del grupo 3, según la definición del Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, o un riesgo de exposición a agentes químicos peligrosos, según la definición del Real Decreto 374/2001 de 6 de abril. 4. Complemento singular de puesto E4. Puestos de trabajo que conlleven la prestación de los servicios públicos en los centros hospitalarios, incluidos los de naturaleza asistencial o de tratamiento ambulatorio. 5. Complemento singular de puesto E5.
puestos de trabajo de los establecimientos penitenciarios, atendiendo a los criterios de clasificación de la Administración de los Centros Penitenciarios. 6. Complemento singular de puesto E6. Puestos de trabajo pertenecientes al Ministerio de Defensa, atendiendo a las especiales características de las actividades vinculadas a la defensa nacional en todos sus ámbitos. No se podrá atribuir al mismo puesto de trabajo más de una de las modalidades de complemento E, reguladas en el presente apartado. En aquellos puestos en los que concurran circunstancias que puedan determinar la asignación de más de una modalidad de complemento E de las reguladas en el presente apartado, prevalecerá la de mayor cuantía según el grupo profesional correspondiente. 5.1,3 Las cuantías de las distintas modalidades de los complementos singulares de puesto se fijan en función del grupo profesional y de las condiciones específicas de trabajo que en cada caso retribuyen, según los valores del anexo tercero B. 5.1,4 La asignación o supresión de los complementos singulares de puesto a los puestos de trabajo ocupados será objeto de negociación colectiva en la comisión paritaria del convenio, a propuesta de la subcomisión paritaria correspondiente. 5,2 Complementos por el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la habitual. Tendrán tal consideración los siguientes. 5.2,1 Complemento de nocturnidad. Se considera trabajo nocturno, el que se realiza entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. La jornada de trabajo nocturna no podrá exceder de 8 horas de promedio diarias, en un periodo de referencia de 15 días. El complemento de nocturnidad tendrá las siguientes modalidades. 1. Complemento de nocturnidad NP. Nocturnidad parcial. Puestos de trabajo que conlleven la realización de trabajo nocturno en una parte igual o superior a un tercio e inferior a 2/3 de la jornada diaria, o el equivalente en cómputo mensual o anual. 2. Complemento de nocturnidad NT. Nocturnidad total. Puestos de trabajo que conlleven la realización de trabajo nocturno en una parte igual o superior a 2/3 de la jornada diaria, o el equivalente en cómputo mensual o anual. Cuando el desempeño de las funciones de un puesto de trabajo requiera excepcionalmente la prestación de los servicios públicos durante el periodo nocturno, en una parte inferior a 1/3 de la jornada en cómputo diario o el equivalente en cómputo mensual o anual, esta prestación de servicios se compensará preferentemente por tiempo de descanso, a razón de 1 hora y media por cada hora de trabajo nocturno, o se retribuirá del modo y con la cuantía que determine la comisión paritaria del convenio a propuesta de la subcomisión paritaria correspondiente. La distribución del tiempo de trabajo nocturno para cada una de las modalidades de nocturnidad se fijará según las necesidades de organización de los servicios públicos de cada centro, previa negociación de los calendarios laborales. Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de nocturnidad no podrán tener asignados otros complementos de los regulados en los apartados 5, 2,2, 5.2,3 y 5.2,4. 5.2,2 Complemento de turnicidad. Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo según la cual la prestación de los servicios públicos de un mismo puesto de trabajo se realiza de manera sucesiva, según un cierto ritmo continuo o discontinuo, y en horas diferentes durante un periodo determinado de días o de semanas. Cuando se trate de procesos productivos continuos durante las 24 horas al día, en la organización del trabajo para determinar los turnos, se tendrá en cuenta la rotación en el puesto de trabajo y que ningún trabajador estará en el turno de noche más de 2 semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria que no podrá entenderse como definitiva o permanente. No obstante, en las circunstancias previstas en el artículo 32 del Real Decreto 1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo, dicho periodo de referencia podrá ampliarse hasta los límites temporales señalados en dicho artículo. El complemento de turnicidad tendrá las siguientes modalidades. 1. Complemento de turnicidad T12. 2 turnos. Puestos de trabajo sujetos a un régimen de 2 turnos para la prestación del servicio y siempre que el régimen de turnos esté establecido para un período de tiempo que no sea inferior a 12 horas diarias de promedio, o el equivalente en cómputo mensual o anual. 2.
Complemento de turnicidad T24. Jornada continua 24 horas. Puestos de trabajo sujetos a un régimen de turnos para los que la prestación del servicio esté establecida como continua durante las 24 horas del día en 3 turnos. La distribución del tiempo de trabajo a turnos para cada una de las modalidades de turnicidad se fijará según las necesidades de organización de los servicios públicos de cada centro, previa negociación de los calendarios laborales. Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de turnicidad en la modalidad que corresponda, no podrán tener asignados otros complementos de los regulados en los apartados 5.2,1, 5.2,3 y 5.2,4. 5.2,3 Complemento de disponibilidad horaria. La disponibilidad horaria retribuye la prestación de los servicios públicos en régimen de flexibilidad horaria, debida a frecuentes alteraciones en los horarios de trabajo, sin que suponga un aumento de jornada, para adaptar los tiempos de trabajo a las especiales características de determinados servicios. El complemento de disponibilidad horaria tendrá las siguientes modalidades. 1. Complemento de disponibilidad horaria DH1. Puestos de trabajo para los que la prestación de los servicios públicos en horarios distintos de los ordinarios afecte en promedio diario a una parte igual o inferior a un sexto de la jornada diaria de trabajo, o el equivalente en cómputo semanal, mensual o trimestral. 2. Complemento de disponibilidad horaria DH2. Puestos de trabajo para los que la prestación de los servicios públicos en horarios distintos de los ordinarios afecte en promedio diario a una parte superior a un sexto e inferior a un tercio de la jornada diaria de trabajo, o el equivalente en cómputo semanal, mensual o trimestral. Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de disponibilidad horaria en la modalidad que corresponda, no podrán tener asignados otros complementos de los regulados en los apartados 5.2,1, 5.2,2, 5.2,4 y 5.2,5. 5.2,4 Complemento de jornada partida. El complemento de jornada partida retribuye la prestación de los servicios públicos en régimen de jornada de mañana y tarde. El complemento de jornada partida tendrá las siguientes modalidades. 1. Complemento de jornada partida JP2, 2 tardes, puestos de trabajo en los que la prestación de los servicios públicos en régimen de jornada de mañana y tarde afecta a 2 días a la semana. 2. Complemento de jornada partida JP4, 4 tardes, puestos de trabajo en los que la prestación de los servicios públicos en régimen de jornada de mañana y tarde afecta a 4 días a la semana. En los puestos de trabajo sujetos a un régimen de jornada partida, para los que la prestación de los servicios públicos suponga aumento de jornada, dicho aumento de jornada será retribuido con el complemento de prolongación de jornada. Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de jornada partida en la modalidad que corresponda, no podrán tener asignados otros complementos de los regulados en los apartados 5.2,1, 5.2,2 y 5.2,3. 5.2,5 Complemento de prolongación de jornada PRJ. Se asigna a los puestos de trabajo en los que la prestación de los servicios públicos suponga una jornada superior a la ordinaria, con el límite de 40 horas semanales en cómputo anual. Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de prolongación de jornada no podrán tener asignado ningún complemento de disponibilidad horaria. 5.2,3. 5.2,6 Realización de trabajo en domingos y festivos. Cuando un puesto de trabajo requiera la prestación de los servicios públicos en domingos o festivos, ésta podrá compensarse de alguna de las siguientes formas. A. Por tiempo de descanso a razón de 1 hora y media por cada hora trabajada en domingo o festivo. B. Mediante los complementos regulados en este apartado, cuando las condiciones específicas de trabajo cumplan los requisitos establecidos para los complementos regulados en este apartado. C. También podrá retribuirse del modo y con la cuantía que determine la comisión paritaria del convenio cuando las condiciones específicas de trabajo no cumplan los requisitos establecidos para los complementos regulados en este apartado. Los complementos regulados en este apartado corresponden a puestos de trabajo que requieran de forma sistemática la prestación de los servicios públicos en domingos y festivos. 1. Complemento de trabajo en domingos y festivos FP.
Modalidad parcial. Puestos de trabajo en los que la prestación del servicio comprenda un número de domingos y festivos igual o superior a 1/3 e inferior a 2/3 del total de domingos y festivos anuales. 2. Complemento de trabajo en domingos y festivos FT. Modalidad total. Puestos de trabajo en los que la prestación del servicio comprenda un número de domingos y festivos igual o superior a 2/3 del total de domingos y festivos anuales. Estos complementos por realización de trabajo en domingos y festivos son independientes y compatibles con los regulados en los apartados 5.2,1, 5.2,2, 5.2,3, 5.2,4 y 5.2,5. 5.2,7 Complemento de obra. Los puestos de trabajo cuyo contenido principal sea la realización de tareas de campo fuera del centro de trabajo y relacionadas con las obras públicas tendrán asignado un complemento de obra. El régimen horario de dichos puestos será de jornada partida, con un límite de 40 horas semanales en cómputo anual. Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de obra no podrán tener atribuidos otros complementos de los regulados en el apartado 5,2. El reconocimiento de este complemento será incompatible con el devengo de horas extraordinarias y con los gastos de manutención previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, excepto en los supuestos en los que se realice una comisión de servicios de duración superior a 24 horas, en cuyo caso se devengarán las indemnizaciones previstas en el citado Real Decreto. Igualmente, será incompatible con cualesquiera otras percepciones que pudieran corresponder al amparo de la disposición transitoria 9ª del Convenio Único. Siempre que no se trate de una comisión de servicios de las mencionadas en el apartado anterior, los trabajadores que perciban este complemento tendrán derecho, por cada día que realicen trabajos de campo fuera del término municipal donde radique su centro de trabajo, a una ayuda de comida, con carácter de suplido, por un importe equivalente al 25% de los gastos de manutención establecidos en el Real Decreto 462/2002. 5.2,8 Las cuantías de las modalidades de los complementos por el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la habitual se fijan en función del grupo profesional y de las condiciones específicas de trabajo que en cada caso retribuyen, según los valores del anexo 3C. 5.2,9 La asignación o supresión de los complementos por el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la habitual a los puestos de trabajo ocupados será objeto de negociación colectiva en la comisión paritaria del convenio a propuesta de la subcomisión paritaria correspondiente. Estas modificaciones deberán respetar, en todo caso, la naturaleza y las circunstancias que remuneran, así como las limitaciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1561/1995 de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo. 6. Complementos por cantidad o calidad de trabajo. Son todos aquellos que se perciben en función de la realización circunstancial de una mayor jornada de trabajo, del rendimiento, del desempeño de los puestos de trabajo y de la consecución de determinados objetivos o resultados. Podrán adoptar alguna de las siguientes modalidades generales. 6,1 horas extraordinarias. Las horas extraordinarias que no se compensen con tiempo de descanso, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del presente convenio, se remunerarán con un valor único para cada grupo profesional. El valor de la hora extraordinaria en el año 2019 será el siguiente. Grupo Profesional M3, 25,02 €. Grupo Profesional M2, 20,73 €. Grupo Profesional M1, 17,39 €. Grupo Profesional E2, 17,39 €. Grupo Profesional E1, 14,67 €. Grupo Profesional E0, 13,10 €. El valor de las horas extraordinarias se actualizará anualmente de conformidad con lo establecido en el artículo 56,2. 6,2 Productividad o incentivos de producción. Este complemento retribuye el especial rendimiento en el desempeño de los puestos de trabajo
o la consecución de ciertos objetivos o resultados, a determinar por los respectivos departamentos u organismos. Se encuentran comprendidos en este complemento los complementos de productividad o incentivos de producción actualmente existentes o que puedan crearse por la Comisión Paritaria del Convenio, a propuesta de la subcomisión paritaria correspondiente. Asimismo, cualquier modificación sobre el régimen y características actuales de estos complementos, previa propuesta de la subcomisión paritaria correspondiente, deberá ser aprobada por la Comisión Paritaria del Convenio. 7. Complemento de residencia. El personal laboral en el ámbito del presente convenio percibirá un complemento de indemnización por residencia, con los mismos requisitos y cuantías que se establezcan cada año en la correspondiente Ley de Presupuestos para el personal al servicio del sector público estatal. A estos efectos, las cuantías de la indemnización por residencia serán las correspondientes a las reguladas para el personal funcionario en la normativa aplicable. En el caso de que la aplicación de las cuantías anuales que se establezcan para este complemento fueran inferiores a las que vinieran percibiendo por el mismo concepto retributivo determinados trabajadores, estos continuarán devengándola sin incremento alguno, hasta el momento en que se alcancen las cuantías que se establezcan anualmente para cada correspondiente área del territorio nacional. Igualmente, en el caso de que algún trabajador o trabajadora de otras áreas territoriales no previstas en la vigente indemnización por residencia, viniera percibiendo este tipo de complemento, lo mantendrá en las cuantías que se derivaron de lo previsto en el artículo 75,6 del I-Convenio Único y en concepto de complemento personal no absorbable en tanto se mantenga la residencia que causó su devengo, tal como se indicaba en el citado artículo. Artículo 60. Retribución en los supuestos de jornada inferior a la ordinaria o por horas. Los trabajadores que presten sus servicios en jornada inferior a la ordinaria o por horas percibirán el salario base, las pagas extraordinarias, la antigüedad y el complemento singular del puesto en proporción a la jornada que efectivamente realicen. El resto de los conceptos retributivos se calcularán conforme a las normas reguladoras de los mismos. No será de aplicación a estos efectos lo establecido en el artículo 61. Artículo 61. Cálculo de las deducciones. Para practicar las deducciones de haberes previstas en el artículo 71 del convenio, así como en los casos de reingresos o excedencias, y en general, en los supuestos de derechos económicos que deban liquidarse por días, o con reducción o deducción proporcional de retribuciones, se aplicarán las mismas reglas de cálculo previstas en la normativa vigente para el personal funcionario. Artículo 62. Percepciones no salariales, indemnizaciones o suplidos. Se entienden por tales el quebranto de moneda, las percepciones por desgaste de útiles o herramientas o para la adquisición de prendas de trabajo, los pluses de distancia y de transportes urbanos, los gastos de locomoción y las dietas de viaje. Estos últimos se encuentran regulados en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, en lo que respecta a las causas, condiciones y cuantías de sus devengos, así como a los regímenes de justificación de las mismas, de acuerdo con la siguiente tabla. Niveles profesionales. Grupo a efectos de indemnización por razón del servicio. M3, M2, M1. 2. E2, E1 y E0. 3. Artículo 63. Retribución en especie. Las retribuciones en especie se someterán a lo establecido en la legislación vigente en esta materia. Título IX. Condiciones de trabajo. Capítulo I. Jornada y horarios. Artículo 64. Jornada. 1. La duración máxima de la jornada general de trabajo será de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.642 horas anuales. 2. A todos los efectos, se considerará trabajo efectivo el prestado dentro del horario establecido por el órgano competente, y el que corresponde por los permisos retribuidos previstos en la normativa vigente,
así como los créditos de horas retribuidos para funciones sindicales. 3. En determinados supuestos podrá establecerse la posibilidad de jornada superior a la ordinaria, de hasta 40 horas semanales en cómputo anual. En dichos supuestos el personal laboral tendrá derecho a percibir los complementos que correspondan. 4. La distribución horaria de la jornada semanal se realizará en jornada de mañana, mañana y tarde o tarde, de acuerdo con lo establecido por la resolución en vigor de la Secretaría de Estado competente en materia de función pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Podrán establecerse jornadas y horarios especiales en los casos en que el trabajo sea nocturno, a turnos o se desarrolle en condiciones singulares. De igual forma, los calendarios laborales podrán establecer otros límites horarios máximos y mínimos que permitan completar el número de horas adicionales necesarias para alcanzar la duración total de la jornada. Asimismo, atendiendo a los horarios de apertura al público de determinadas oficinas y servicios públicos, podrán establecer otros límites horarios para la presencia obligada del personal. 5. En todo lo que no se contemple en este capítulo, habrá de estarse a lo regulado, con carácter general para esta materia, a lo dispuesto en la resolución en vigor de la Secretaría de Estado competente en materia de función pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Artículo 65. Calendario laboral. 1. La distribución anual de la jornada y la fijación diaria y semanal de los horarios y turnos de trabajo del personal estará en función de la naturaleza del puesto y de las funciones del centro de trabajo, y se determinará a través del calendario laboral que con carácter anual se apruebe previa negociación con la representación sindical por los departamentos y organismos afectados, de conformidad con el artículo 34 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la resolución en vigor de la Secretaría de Estado, competente en materia de función pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Se procurará iniciar la negociación antes del fin de cada año natural. Dicho calendario laboral se aprobará antes del 28 de febrero del siguiente. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34,6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, un ejemplar del calendario laboral deberá ser expuesto en un lugar visible de cada centro de trabajo, así como en la intranet del departamento correspondiente, pudiendo acordarse otros instrumentos de publicidad si resultaren necesarios. Los órganos correspondientes de los distintos ministerios y organismos velarán por el cumplimiento de las jornadas, horarios y turnos de trabajo establecidos en el correspondiente calendario laboral. Artículo 66. Medidas de flexibilidad horaria y reducción de jornada. 1. En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el personal laboral podrá solicitar al órgano competente el reconocimiento de una jornada reducida continua e ininterrumpida de 5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones. Esta modalidad de jornada reducida será incompatible con las reducciones de jornadas previstas en el artículo 37,5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. La persona interesada se reintegrará a la jornada normal, con las correspondientes retribuciones, en el plazo máximo de un mes desde el momento en que lo solicite. Igualmente, se reconoce el derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral, de carácter retribuido, para atender el cuidado de familiares en primer grado, por razón de enfermedad muy grave, por el plazo máximo de un mes. En el supuesto de que los familiares del sujeto causante de este derecho fueran personal al servicio de la Administración General del Estado, el tiempo de disfrute de esta reducción de jornada se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso el plazo máximo de un mes. 2.
El personal laboral tendrá derecho a flexibilizar en un máximo de 1 hora el horario fijo de jornada cuando tengan a su cargo personas mayores, descendientes de primer grado de consanguinidad, menores de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo un familiar con enfermedad grave, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 3. El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de al menos la mitad de la duración de aquella, para el cuidado durante la hospitalización y tratamiento continuado del menor a su cargo afectado por cáncer, tumores malignos, melanomas y carcinomas, o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente, y como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. Se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas. Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si 2 o más trabajadores de la misma unidad generasen este derecho por el mismo sujeto causante, se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas, basadas en el correcto funcionamiento de los servicios. 4. Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de recursos humanos podrán autorizar con carácter personal y temporal la modificación del horario fijo en un máximo de 2 horas, por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales. Artículo 67. Pausa durante la jornada de trabajo. El personal laboral incluido dentro del ámbito subjetivo de este convenio, siempre que la duración de la jornada diaria continuada sea de al menos 5 horas y media, tendrá derecho a una pausa de 30 minutos durante la jornada de trabajo computable como de trabajo efectivo. En las jornadas de turno de noche el personal laboral disfrutará de 2 pausas de 20 minutos, que no podrán acumularse. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y, con carácter general, en las actividades que se desarrollan en horario de mañana, podrá efectuarse entre las 10 y las 12:30 horas. Artículo 68. Jornada intensiva de verano. Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, en aquellos centros en que las circunstancias y organización del trabajo así lo permitan, se podrá establecer una jornada intensiva de trabajo, a razón de un mínimo de 6 horas y media continuadas diarias, con una parte fija entre las 9 y las 14 horas. La reducción de jornada así producida se recuperará en cómputo anual, en la forma que establezca el correspondiente calendario laboral. Artículo 69. Comunicación de las ausencias. Las ausencias y faltas de puntualidad y de permanencia del personal laboral en que se aleguen causas de enfermedad, incapacidad temporal y otras de fuerza mayor, requerirán el aviso lo antes posible a la persona responsable de la unidad correspondiente, así como su ulterior justificación acreditativa, si procede, que será notificada al órgano competente en materia de personal. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género, se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención primaria, servicios de salud o de atención en materia de violencia de género competentes, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la unidad correspondiente con la mayor brevedad posible. En todo caso, y sin perjuicio de la facultad de los titulares de las unidades administrativas de exigir la justificación documental oportuna, será obligatoria la presentación del parte de baja al día siguiente de su expedición, y, en todo caso, al 4.º día de baja por enfermedad, así como los sucesivos de confirmación con la periodicidad que reglamentariamente proceda. Artículo 70. Mejora de las prestaciones de la Seguridad Social. En los casos de licencia por maternidad,
riesgo durante el embarazo o baja por incapacidad temporal legalmente declarada. La Administración durante todo el tiempo de permanencia de dicha situación complementará la prestación económica reglamentaria de la Seguridad Social hasta alcanzar el 100% del salario establecido en el presente convenio. Artículo 71. Absentismo. La Administración General del Estado potenciará los instrumentos de control y reducción del absentismo laboral, a través de la adopción, entre otras, de medidas de mejora de los sistemas de medición del absentismo laboral y seguimiento del mismo, realizando los estudios necesarios sobre las causas y adoptando en su caso las medidas que sean procedentes para su reducción, procediendo cuando así corresponda, al descuento de retribuciones relativo al tiempo no trabajado en los casos de falta injustificada de asistencia y puntualidad, calculado, conforme a lo establecido para el personal funcionario y debidamente comunicado al trabajador o trabajadora. Todo ello se efectuará sin perjuicio de las medidas disciplinarias que, en su caso, pudieran corresponder de acuerdo con el título 14. De las medidas que se tomen para reducir el absentismo, la Administración informará puntualmente a la Comisión Paritaria y, en su ámbito, a las subcomisiones paritarias. En todo caso, no se considerará absentismo laboral las situaciones contempladas en el párrafo segundo de la letra D del artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Artículo 72. Horas extraordinarias. 1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de 37,5 horas semanales, o en su caso, las que excedan de la jornada contemplada en el artículo 64,3 del presente convenio. 2. Las horas extraordinarias se compensarán preferentemente con tiempo de descanso acumulable a razón de 2 horas por cada una realizada, salvo en los casos de horas nocturnas, o en días festivos cuya compensación será de 2 horas y media. Si así se pacta, se retribuirán en metálico conforme a lo establecido en el artículo 59 del convenio. En el caso de compensación por períodos de descanso, en todos los supuestos, esta deberá producirse en el plazo de los 4 meses siguientes a la realización de las horas extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 3. En ningún caso las mismas podrán exceder de 60 horas anuales, salvo las razones justificadas previstas en el artículo 35,3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 4. Dentro de la política global de creación de empleo, se procurará la reducción de las horas extraordinarias, correspondiendo la iniciativa al departamento u organismo, a la vista de las necesidades de las unidades administrativas. Con el objetivo de ir reduciendo progresivamente la realización de horas extraordinarias, los departamentos y organismos, previo acuerdo de las subcomisiones paritarias y posterior aprobación de la comisión paritaria, podrán proponer a la CECIR la reducción de la parte de masa salarial destinada a retribuir horas extraordinarias y su conversión en otras retribuciones de carácter complementario. 5. Trimestralmente se informará a las subcomisiones paritarias y a la comisión paritaria sobre la realización de las horas extraordinarias y la forma de compensación. Capítulo 2. Vacaciones, licencias y permisos. Artículo 73. Vacaciones. 1. Las vacaciones anuales retribuidas serán de 22 días hábiles por año completo de servicios, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor, y se disfrutarán por el personal laboral de forma obligatoria dentro del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente, con arreglo a la planificación que se efectúe por parte de la dirección de cada departamento u organismo, previa consulta con quienes ostentan la representación del personal laboral. El personal cuyo contrato se extinga en el transcurso del año tendrá derecho a disfrutar de la parte proporcional de vacaciones correspondientes o al abono de las mismas en caso de no poder disfrutarlas. A estos efectos, los sábados no son considerados días hábiles, salvo en los horarios especiales. En el supuesto de haber completado los años de antigüedad que se indican,
se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales. 15 años de servicios, 23 días hábiles. 20 años de servicios, 24 días hábiles. 25 años de servicios, 25 días hábiles. 30 o más años de servicios, 26 días hábiles. Este derecho se hará efectivo a partir del día siguiente al cumplimiento de la antigüedad referenciada. 2. Las vacaciones anuales se podrán disfrutar, a solicitud de la persona interesada, a lo largo de todo el año en períodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos, sin que computen ni interrumpan dicho cómputo los días inhábiles que se encuentren dentro del período de los 5 días de referencia, siempre que los correspondientes períodos vacacionales sean compatibles con las necesidades del servicio y se haya establecido en la planificación anual efectuada por cada ministerio u organismo. Cuando se aleguen necesidades del servicio para denegar el disfrute de vacaciones en un período determinado, dichas necesidades deberán ser comunicadas a la persona interesada y a quienes representan al personal laboral por escrito debidamente argumentado. En aquellos casos en que por necesidades del servicio hayan quedado por disfrutar días de vacaciones en períodos inferiores a 5 días dentro del período citado, y con el fin de garantizar que el personal laboral tenga los días hábiles de vacaciones que le corresponda, estos podrán disfrutarse en función de las necesidades del servicio. En caso de discrepancia entre el personal laboral de un centro de trabajo para la asignación de turnos vacacionales, se procederá a establecer turnos rotatorios. 3. Se establece el derecho de los progenitores a acumular el período de disfrute de vacaciones al permiso de maternidad, lactancia y paternidad, aun habiendo expirado ya el año natural a que tal período corresponda. Asimismo, se reconoce este derecho en el caso de adopción y acogimiento. En el supuesto de baja por maternidad, cuando esta situación coincida con el período vacacional, quedará interrumpido el mismo y podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el período del permiso por maternidad, en los términos indicados en el párrafo anterior. 4. Al personal laboral temporal con contrato inferior a 1 año y con derecho a 5 o más días de vacaciones por disposición contractual, se le aplicará este régimen de igual forma que al personal fijo, mientras que a quienes corresponda un período de vacaciones inferior a 5 días, lo disfrutarán en días hábiles consecutivos, en ambos casos con las mismas condiciones que establece el punto 2. Cuando el disfrute del período vacacional no haya sido solicitado por el trabajador o trabajadora, la Administración podrá optar bien por concederlo al final del período contractual establecido, bien por el abono de los días que correspondieran al trabajador. 5. La Administración regulará el procedimiento de solicitud para la concesión de las vacaciones, oída previamente la parte social de la comisión paritaria. Podrán establecerse, de acuerdo con las correspondientes subcomisiones paritarias, determinadas preferencias para escoger el turno de vacaciones, aunque limitadas en el número de veces de ser ejercitadas, a favor de los trabajadores o trabajadoras con responsabilidades familiares, así como circunstancias similares. 6. Si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado sobreviniera una situación de incapacidad temporal, el período de vacaciones quedará interrumpido, pudiendo disfrutarse de las mismas una vez que finalice la incapacidad temporal, y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado. 7. En todo lo que no se contemple en este capítulo sobre vacaciones, licencias y permisos, habrá de estarse a lo regulado con carácter general para esta materia, en la resolución en vigor de la Secretaría de Estado competente en materia de función pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Artículo 74. Licencias. 1. El personal laboral, fijo o temporal que haya cumplido al menos 1 año de servicios efectivos, podrá solicitar licencia sin sueldo por asuntos propios. La concesión de dicha licencia estará supeditada a las necesidades del servicio, y su duración acumulada no podrá exceder de 3 meses cada 2 años.
La petición se cursará con un mes de antelación a la fecha prevista para su disfrute, y la denegación, en su caso, deberá ser motivada y resuelta en el plazo de 20 días desde su recepción en el órgano competente. Transcurrido dicho plazo sin resolución denegatoria se entenderá estimada. 2. En el supuesto de que la licencia se solicite para realizar una misión en países en vías de desarrollo, al amparo de una de las entidades a las que se refiere la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado social, su duración acumulada no podrá exceder de 1 año cada 5 años, siendo el período máximo de disfrute continuo de 3 meses. 3. El tiempo de disfrute de las licencias contempladas en el presente artículo computará a efectos de antigüedad. A efectos de cotización en la Seguridad Social se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, y normativa concordante. Artículo 75. Permisos. El personal laboral, previo aviso y justificación adecuada, tendrá derecho a disfrutar de permisos retribuidos por los tiempos y causas siguientes. A 15 días naturales en caso de matrimonio. B. 2 días por nacimiento de hija o hijo. C. 3 días hábiles en casos de muerte, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge o pareja de hecho acreditada, o de un familiar, dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad por matrimonio o por pareja de hecho acreditada. Cuando dichos casos se produzcan en distinta localidad de la del domicilio de la persona interesada, la duración del permiso será de 5 días hábiles. En el caso de fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o hijos, la persona interesada podrá solicitar adicionalmente un permiso no retribuido de una duración no superior a 1 mes, con independencia de otros supuestos de licencia sin sueldo. D. En los casos de muerte, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de familiares, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad por matrimonio o pareja de hecho acreditada, el permiso será de 2 días hábiles. Cuando dichos casos se produzcan en distinta localidad a la del domicilio de la persona interesada, la duración del permiso será de 4 días hábiles. De conformidad con los artículos 915 y siguientes del Código Civil, el parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado comprende en línea recta descendente a hijos o hijas y nietos o nietas, en línea recta ascendente a progenitores y abuelos o abuelas, y en colateral a hermanos o hermanas. El parentesco de afinidad comprende a los padres del cónyuge propio, a los cónyuges de los hijos o hijas, y nietos o nietas, y a los abuelos o abuelas, así como hermanos o hermanas políticos. De las situaciones de pareja de hecho acreditada, derivarán las mismas relaciones de afinidad a los efectos establecidos en el presente convenio. Cuando el causante del permiso sea la pareja de hecho, tal condición se acreditará mediante la presentación del certificado expedido por el registro de uniones de hecho que exista en el ámbito municipal o autonómico, o en ausencia de éste, mediante aportación de declaración jurada y certificado de convivencia expedido por el ayuntamiento correspondiente. Un día por traslado del domicilio habitual dentro de una misma localidad y 2 días en distinta localidad. F. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal, y los relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, que no dé lugar a retribución o indemnización alguna, cuya exigencia deberá acreditarse documentalmente, y sin que pueda superarse, cuando se trate de un deber de carácter personal, la 5ª parte de las horas laborales en cómputo trimestral. En el supuesto de que la persona interesada perciba retribución o indemnización por el cumplimiento del deber o desempeño del cargo, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho. G. Derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación asistida por el tiempo necesario para su realización y previa justificación de la necesidad dentro de la jornada de trabajo. H. En el caso de las trabajadoras,
por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. Y las trabajadoras en estado de gestación podrán disfrutar de un permiso retribuido a partir del día 1 de la semana 37 del embarazo y hasta la fecha del parto. En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo hasta la fecha de parto. J. Asistencia a consulta, prueba o tratamiento médico, en centro de naturaleza pública o privada durante el tiempo estrictamente necesario dentro del horario de trabajo, acreditando debidamente este extremo con el justificante del servicio sanitario correspondiente. K. Por lactancia de un hijo o hija menor de 12 meses, se estará a lo dispuesto en el artículo 48F del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. L. Hasta 2 meses de permiso percibiendo exclusivamente las retribuciones básicas, en los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado. M. En los casos de nacimiento de hijos o hijas prematuros o en los que, por cualquier motivo, estos tengan que permanecer hospitalizados después del parto, el personal laboral tiene derecho a ausentarse del lugar de trabajo hasta un máximo de 2 horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras. N. El personal laboral que tengan a cargo hijos o hijas con discapacidad psíquica, física o sensorial, tendrán 2 horas de flexibilidad horaria diaria, a fin de conciliar los horarios de los centros de educación especial y otros centros donde el hijo o hija discapacitado reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo. Igualmente tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación de su centro de educación especial, donde reciba tratamiento o para acompañarle si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario. O hasta 6 días cada año natural, por asuntos particulares no incluidos en los puntos anteriores. El personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de la correspondiente unidad de personal y respetando siempre las necesidades del servicio debidamente motivadas. Cuando por estas razones no sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de finalizar el mes de diciembre, se disfrutará antes del día 31 del mes de enero siguiente. Asimismo, se tendrá derecho a disfrutar de 2 días adicionales de permiso por asuntos particulares desde el día siguiente al del cumplimiento del 6º trienio, incrementándose como máximo en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del 8º. P. Los días 24 y 31 de diciembre. Al igual que los permisos del apartado anterior, cuando la naturaleza del servicio público impidiese la cesación de su prestación durante estos días, o en el supuesto de que tales fechas coincidan con días festivos, sábados o no laborables, el calendario laboral correspondiente establecerá fórmulas que permitan la compensación adecuada al régimen horario aplicable, en los términos de la resolución en vigor de la Secretaría de Estado competente en materia de función pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Q. El personal laboral que se encuentre prestando servicios que acceda a un nuevo grupo profesional, mediante la promoción profesional regulada en el artículo 28, tendrán derecho, a partir de la incorporación, a un permiso retribuido de 3 días hábiles, si el destino no implica cambio de residencia de la persona interesada, y de 1 mes si lo comporta. Título X. Formación y acción social. Artículo 76. Principios generales. 1. La formación profesional para el empleo en la Administración General del Estado contribuirá al aprendizaje permanente del personal laboral a su servicio, con el objetivo de mejorar su capacitación profesional y su desarrollo personal, además de facilitar a este personal la adquisición de las competencias profesionales necesarias para el desempeño de su trabajo. 2. El personal laboral tendrá derecho a ver facilitada la realización de estudios para obtener títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, la realización de cursos de perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos de capacitación o reconversión profesional de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002,
de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, organizados por la propia Administración. A tal fin, en los planes de formación se dará preferencia a las personas afectadas por procesos de reorganización administrativa, todo ello con participación de quienes ostenten la representación del personal laboral. 3. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Formación para el Empleo vigente, se fomentarán las medidas, en materia de formación, que tiendan a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, así como la participación del personal laboral con cualquier tipo de discapacidad. Artículo 77. Planes de formación. La Administración, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo, podrá llevar a cabo planes de formación que se negociarán con las organizaciones sindicales, con el fin de que el personal laboral pueda desarrollar y adquirir nuevas capacidades profesionales para poder abordar los nuevos retos de la sociedad del conocimiento. Asimismo, cada departamento u organismo articulará, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, planes de formación con fondos propios. Artículo 78. Tiempos para la formación. 1. El tiempo de asistencia a los cursos de formación programados por distintos órganos de la Administración General del Estado u organizaciones sindicales para la capacitación profesional o para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo, comprendidos los inscritos en los planes de formación continua en las administraciones públicas, se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando los cursos se celebren dentro del horario laboral de los trabajadores o trabajadoras, y así lo permitan las necesidades del servicio debidamente motivadas. 2. No obstante lo anterior, el personal laboral podrá recibir y participar en cursos de formación durante los permisos de maternidad, paternidad, así como durante las excedencias por motivos familiares. 3. La Administración determinará como obligatoria la asistencia de manera motivada a aquellas actividades formativas necesarias para el buen desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo, particularmente en los procesos de reorganización de efectivos y de incorporación de nuevos efectivos. 4. Igualmente la Administración velará por la armonización de los períodos de formación del personal laboral con jornadas especiales que garanticen el descanso obligatorio. 5. Se fomentará que las medidas acordadas puedan hacerse efectivas en centros donde resulte difícil la sustitución del personal laboral que precisen conciliar su vida familiar y laboral. Artículo 79. Permisos para la formación. Para facilitar la formación profesional y el desarrollo personal, se concederán permisos al personal laboral para los siguientes supuestos. A. Permisos retribuidos para concurrir a exámenes finales, pruebas selectivas en la Administración y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación para la obtención de un título académico o profesional reconocido, durante el tiempo necesario para su celebración y desplazamiento. B. Permisos, percibiendo solo el salario base, en su caso el complemento personal de unificación, el de antigüedad y el complemento personal de antigüedad, con un límite máximo de 40 horas al año, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional que se celebren fuera del ámbito de la Administración General del Estado y cuando su contenido esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o la correspondiente carrera profesional administrativa, previo informe favorable de la persona de rango superior jerárquico correspondiente. En el supuesto de realización de cursos online, se garantizará que el trabajador tenga acceso a las herramientas telemáticas necesarias. C. Permiso no retribuido, de una duración máxima de 3 meses, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional no directamente relacionados con la función pública, siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan. Los periodos de disfrute de estos permisos no podrán acumularse a otros tipos de permisos y licencias. Artículo 80. Acción social. 1. Al personal laboral le serán de aplicación íntegra las medidas o programas de acción social establecidas con carácter general para el personal al servicio de la Administración General del Estado. 2. Las organizaciones sindicales con representación en la subcomisión paritaria
participarán en la Comisión de Acción Social del departamento u organismo, y les corresponderá: a. Efectuar propuestas de actuación. b. Aportar criterios para el desarrollo de las distintas acciones. c. Realizar el seguimiento y evaluación del plan. Título Sí. Salud laboral. Artículo 81. Principios generales. 1. Teniendo en cuenta que el tratamiento dado a esta materia debe ser homogéneo y conjunto para todo el personal al servicio de la Administración General del Estado, independientemente de cuál sea su régimen jurídico, se aplicará en el ámbito del presente convenio la regulación y los acuerdos vigentes en cada momento sobre la misma, en el ámbito de la Administración, con especial atención a la protección del medio ambiente. 2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y su normativa de desarrollo, todo el personal al servicio de la Administración General del Estado tiene derecho a una protección eficaz en materia de salud y seguridad en el trabajo, así como un deber correlativo de observar y poner en práctica las medidas que se adopten legal y reglamentariamente, con el objeto de garantizar la prevención frente a los riesgos laborales. Los derechos de información, consulta y participación en materia preventiva, paralización de la actividad en casos de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, forman parte del derecho de los trabajadores y trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 3. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber de las administraciones públicas de garantizar la seguridad y la salud de todo el personal al servicio de la Administración General del Estado a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A esos efectos, y en el marco de sus responsabilidades, las administraciones públicas realizarán la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en los distintos departamentos y organismos, y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud del personal laboral, con las especialidades que se establecen en la citada Ley 31/1995 y sus normas de desarrollo, así como en la normativa específica de aplicación de dicha ley a la Administración General del Estado, en materia de planes de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los empleados públicos, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios que resulten necesarios en los términos establecidos en el título IV de dicha ley. Asimismo, la Administración General del Estado desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva, con el fin de perfeccionar esta de manera continua, de mejorar los niveles de protección existentes y de adaptar las medidas de prevención a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. Artículo 82. Medios y equipos de protección personal. Los departamentos y organismos facilitarán al personal laboral los medios y equipos de protección personal adecuados a los trabajos que realicen. Artículo 83. Garantías de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en los supuestos del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores o trabajadoras y o empleados o empleadas públicos, de dos o más empresas, departamentos u organismos públicos, en cualquiera de los supuestos en que, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, sea necesaria la coordinación de las distintas actividades empresariales, deberá actuarse según lo previsto en el Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, para cada uno de los supuestos recogidos en el mismo. Título 12. Régimen de representación del personal. Artículo 84. La representación colectiva del personal laboral. 1. En materia de representación colectiva, se estará a lo dispuesto en el título 2 del Estatuto de los Trabajadores, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en este título. 2.
En las elecciones a personas representantes del personal laboral, la definición de centro de trabajo será la dispuesta en la normativa vigente en el ámbito de la Administración General del Estado. 3. Los órganos de representación sindical se constituirán de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical y los estatutos de las organizaciones sindicales. 4. Para las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo de 29 de octubre de 2012 sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación y modificaciones del mismo, les será de aplicación, además de lo dispuesto en los apartados anteriores, las previsiones contenidas en dicho acuerdo. Artículo 85. Representación unitaria. 1. Serán órganos de representación unitaria del personal laboral, incluido en el ámbito de este convenio, los siguientes. A. Los delegados y delegadas de personal que ostentarán la representación colectiva del personal laboral en los centros de trabajo que tengan menos de 50 trabajadores y o trabajadoras. B. Los comités de empresa que ostentarán la representación colectiva del personal laboral en los centros de trabajo que tengan 50 o más trabajadores y o trabajadoras. 2. La elección de delegados y delegadas de personal y de los comités de empresa se determinará mediante la aplicación de los acuerdos correspondientes en la materia en el ámbito de la Administración General del Estado. 3. La composición de los comités de empresa se ajustará a la escala prevista en el artículo 66 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, en el supuesto de que en alguno de los ámbitos de representación de los respectivos comités de empresa se produjera una variación que implicara la modificación de la escala de representantes, en ese caso, se procederá a la adecuación del número de personas que conforman el órgano de representación correspondiente en la indicada escala, modificándolo hasta donde proceda. En todo caso, la adecuación que se produzca deberá respetar la proporcionalidad existente con anterioridad por colegios electorales y por candidaturas y candidatos electos, y afectar en primer lugar a los candidatos que obtuvieron la condición de representantes con un menor número de votos. Artículo 86. Derechos e infraestructura de los comités de empresa y de los delegados y delegadas de personal. 1. Los delegados y delegadas de personal y comités de empresa, sin perjuicio de las competencias, funciones, garantías y derechos en general reconocidos por las disposiciones legales, tendrán los siguientes derechos. A. Los comités de empresa dispondrán, en su ámbito, de un local adecuado y apto para desarrollar las actividades propias de su representación, provisto de teléfono y el correspondiente mobiliario y material informático y de oficina, así como la utilización de fotocopiadora. B. Se facilitarán a los comités de empresa y delegados y delegadas de personal los tablones de anuncios, físicos o telemáticos, necesarios para que bajo su responsabilidad, coloquen cuantos avisos y comunicaciones hayan de efectuar y estimen pertinentes, sin más limitaciones que las expresamente señaladas por la ley. Dichos tablones se instalarán en lugares claramente visibles para permitir que la información llegue al personal laboral fácilmente. C. Se facilitará a los miembros de los comités de empresa y delegados de personal un documento identificativo que permita su acreditación como representantes de los trabajadores en el ámbito en el que realizan sus funciones. D. Las personas que conforman los comités de empresa y los delegados y delegadas de personal dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas para poder ejercer su función de representación, que se ajustará a la siguiente escala. Hasta 100 trabajadores y o trabajadoras 15 horas. De 101 a 250 trabajadores y o trabajadoras 20 horas. De 251 a 500 trabajadores y o trabajadoras 30 horas. De 501 a 750 trabajadores y o trabajadoras 35 horas. De 751 en adelante 40 horas. La utilización del crédito horario tendrá carácter preferente, con la única limitación de la obligación de comunicar previamente su número, así como la incorporación al trabajo en el momento en el que finalice la utilización del citado crédito horario.
Los comités de empresa y delegados y delegadas de personal podrán acordar la acumulación de todas o parte de las horas sindicales que les correspondan en uno o varios de ellos. Cuando la acumulación de horas sindicales en una o varias personas de las que conforman el comité sin rebasar el máximo total, suponga, de hecho, la liberación de esas personas representantes durante todo o parte del mandato representativo, será necesaria la comunicación al órgano competente en materia de personal con la suficiente antelación. Si la acumulación responde a necesidades imprevistas que imposibiliten la comunicación previa y no suponga la liberación de la persona representante, aquella se producirá mediante escrito firmado por los representantes cedentes inmediatamente después de efectuarse la cesión. 2. En el desarrollo de su función representativa, las personas que conforman los comités y delegados y delegadas de personal tendrán derecho a percibir las dietas y gastos de locomoción por la asistencia a reuniones convocadas por la Administración. El tiempo de estas reuniones no se computará a efectos de crédito horario. 3. Los comités y delegadas de personal tendrán las competencias establecidas en la legislación vigente. Artículo 87. Garantías de las personas que ostentan la representación. 1. Los trabajadores que conforman los comités de empresa y delegadas de personal, como representación legal del personal laboral, disfrutarán según lo establecido en el artículo 68 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de las siguientes garantías. A. Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves, o muy graves, en el que serán oídos, aparte de la persona interesada, el comité de empresa o restantes delegados o delegadas de personal. B. Prioridad de permanencia en el organismo o centro de trabajo respecto de los demás trabajadores y trabajadoras en los supuestos de suspensión o extinción de contratos por causas técnicas u organizativas. C. No ser despedidos o despedidas ni sancionados o sancionadas durante el ejercicio de sus funciones desde el momento de la proclamación como persona candidata hasta 4 años después de concluido el mandato, siempre que el despido o sanción se base en la acción del trabajador o trabajadora en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por tanto, de lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, no podrá ser discriminado o discriminada en su promoción económica profesional, en razón, precisamente, del desempeño de su representación. D. Expresar colegiadamente, si se trata del comité, con libertad sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su representación, pudiendo publicar y distribuir sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, los documentos de interés laboral o social, comunicándolo previamente al responsable de la unidad administrativa correspondiente. 2. Ninguna persona que conforme el comité de empresa ni delegados o delegadas de personal podrán sufrir discriminación en los derechos que como trabajador o trabajadora tenga a elección de turno de trabajo, traslado, promoción, formación, retribuciones complementarias, prestaciones sociales y en general cualquier otra condición de trabajo. Artículo 88. Reuniones y asambleas. 1. Los delegados y delegadas de personal, los comités de empresa, las secciones sindicales o un número de trabajadores y o trabajadoras no inferior al 40%, podrán convocar reuniones y asambleas en los centros de trabajo fuera de la jornada de trabajo, siempre que no afecte a la prestación de servicios y se comunique, al menos, con 24 horas de antelación. 2. Asimismo, los delegados y delegadas de personal, los comités de empresa y las secciones sindicales podrán convocar asambleas en los centros de trabajo dentro del horario laboral, y previa autorización de la dirección del centro, en las condiciones siguientes. A. Únicamente se concederá autorización hasta un máximo de 20 horas anuales, de las cuales 10 corresponderán a los delegados y delegadas de personal, comités de empresa o personal laboral, y 10 a las secciones sindicales. B. En ningún caso, la realización de estas asambleas debe perjudicar a la prestación de servicios. La denegación por este motivo deberá ser por escrito y motivada. C. El preaviso de convocatoria deberá presentarse ante la dirección del centro, con una antelación mínima de 48 horas.
Las asambleas se celebrarán en locales facilitados por la Administración y adecuados a tal fin. Los convocantes de las asambleas garantizarán en todo momento el orden de las mismas. En los centros con varios turnos de trabajo se facilitará la reunión en aquellas horas en las que coincidan mayor número de trabajadores. 3. Respetando lo contemplado en los apartados anteriores, en el seno de las subcomisiones paritarias, y de forma motivada, podrá modificarse lo aquí establecido. Artículo 89. Representación sindical. 1. La representación sindical en el ámbito de este convenio estará integrada por las secciones sindicales que constituyan los sindicatos de acuerdo con sus estatutos, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el presente convenio. La constitución de secciones sindicales en el supuesto a que se refiere el número siguiente se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el artículo 84,3 de este convenio. 2. Las secciones sindicales tendrán las competencias, funciones y garantías reconocidas en la LOLS, en el presente convenio, así como en el convenio 135 y en la recomendación 143 de la OIT. 3. Las secciones sindicales que se constituyan en centros de trabajo que ocupen a más de 250 empleados públicos por los sindicatos con presencia en los comités de empresa que hayan obtenido el 10% en la elección de los mismos, estarán representados ante la Administración en su correspondiente ámbito, a todos los efectos, por delegados o delegadas sindicales, elegidos por y entre sus afiliados, en el número que resulte de aplicar la siguiente escala. De 250 a 750 trabajadores y o trabajadoras, 1. De 751 a 2000 trabajadores y o trabajadoras, 2. De 2001 a 5000 trabajadores y o trabajadoras, 3. De 5001 en adelante, 4. Además, las secciones sindicales a que se refiere este apartado tendrán derecho a utilizar un local adecuado que les permita desarrollar su función representativa, así como a utilizar uno o varios tablones de anuncios, físico o telemático en el centro de trabajo, con el fin de facilitar la difusión de la información que pueda interesar a las respectivas personas afiliadas o a otro personal en general. La utilización de estos servicios podrá disponerse que sea conjunta por parte de todas las secciones sindicales de un mismo sindicato en la provincia. 4. Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10% de los votos estarán representados por un solo delegado sindical. Artículo 90. Derechos y garantías de los delegados y delegadas sindicales. 1. Los delegados y delegadas sindicales, a los que se refiere el punto 3 del artículo anterior, deberán ser personal laboral en activo del respectivo centro de trabajo, y disfrutarán de los mismos derechos y garantías que quienes representan a los trabajadores y trabajadoras en los comités de empresa o delegados y delegadas de personal. Los delegados sindicales, a los que se refiere el artículo 89,4, tendrán las garantías que se establecen en el artículo 10,3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 2. La Administración y las organizaciones sindicales, individual o conjuntamente, podrán acordar sistemas de acumulación de horas sindicales a favor de uno o varios delegados sindicales que pertenezcan a alguna de dichas organizaciones sindicales. En ningún caso se podrán sumar créditos de horas de delegado sindical con las que pudieran corresponder en su posible condición de miembro del comité de empresa o delegado de personal. Asimismo, en ningún caso los créditos de horas de los delegados sindicales podrán acumularse a las de miembros de comités de empresa o delegados de personal o viceversa. 3. Ningún delegado o delegada sindical podrá sufrir discriminación en los derechos que como trabajador tenga a elección de turno de trabajo, traslado, promoción, formación, retribuciones complementarias, prestaciones sociales y en general cualquier otra condición de trabajo. 4. Los delegados y delegadas sindicales representan a las personas afiliadas de su respectiva organización sindical en todas las gestiones necesarias ante la Administración y tienen derecho a ser oídas por la Administración en el tratamiento de aquellos problemas de carácter colectivo
que afecten al personal laboral en general y a las personas afiliadas al sindicato en particular. Asimismo, tienen derecho a ser informadas y oídas por la Administración, con carácter previo, acerca de las medidas disciplinarias que se vayan a adoptar y se adopten que afecten a las personas afiliadas del sindicato. En materia de reestructuración de plantillas y traslados, se estará a lo dispuesto en el título 7. Artículo 91. Cuota sindical. 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, de libertad sindical, a requerimiento de cualquier sindicato, y previa conformidad del personal laboral afectado, la Administración descontará en la nómina mensual de estos la cuota sindical que proceda y realizará la correspondiente transferencia en favor del sindicato, acompañada de la correspondiente relación nominal mensual. 2. Para hacer efectivo dicho descuento, la organización sindical deberá remitir a la Administración un escrito en el que conste expresamente la conformidad de la persona afectada sobre la orden de descuento, el sindicato al que procede hacer la transferencia y el número de la cuenta corriente a la que debe hacerse la misma, así como la cuantía de la cuota. Título 13. Incompatibilidades. Artículo 92. Incompatibilidades. Serán de aplicación al personal afectado por este convenio las normas contenidas en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Título 14. Suspensión y extinción del contrato de trabajo. Artículo 93. Causas de suspensión del contrato de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a la suspensión de su contrato de trabajo, con reserva de su puesto de trabajo y cómputo del período a efectos de antigüedad, de acuerdo con lo establecido en este artículo. La reincorporación a las plazas reservadas deberá producirse al día siguiente de la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo. Cuando estos supuestos de suspensión del contrato de trabajo afecten al personal laboral de carácter temporal, la reserva de puesto de trabajo y demás efectos previstos en el apartado anterior solo operarán durante el tiempo que subsista el objeto del contrato de naturaleza temporal y siempre que el citado puesto de trabajo no haya sido ocupado por personal laboral fijo a través de los procedimientos de cobertura previstos en el presente convenio. Estas causas de suspensión del contrato de trabajo darán lugar, en su caso, a las correspondientes prestaciones establecidas en la normativa de seguridad social. 1. Nacimiento, adopción del progenitor diferente de la madre biológica y riesgo durante el embarazo o la lactancia natural de la mujer trabajadora. A. En lo referente a nacimiento, adopción del progenitor diferente de la madre biológica se estará a lo dispuesto en el artículo 49A, B y C del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. B. Riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural de la mujer trabajadora. En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los términos previstos en la normativa de prevención de riesgos laborales, podrá declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia natural de hijos o hijas menores de 9 meses, si se dan las circunstancias establecidas en dicho precepto. La suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica, o el o la lactante cumpla 9 meses, respectivamente, o en ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.